Pablo Micheli, María Reino lo saluda. ¿Me escucha bien? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Bueno, gracias por la comunicación. A ver, Pablo, un poco el eje del encuentro de hoy, de esta conversación, es ver cómo analizamos a la Argentina de hoy, porque ha habido medidas y hubo anuncios en las últimas horas realmente que tienen una incidencia económica, política y social trascendentes, y queríamos conocer su opinión al respecto. La verdad que sí, bueno, a mí me tiene muy preocupado porque he sido uno de eh, mi organización, yo, hemos empujado mucho para la derrota de un gobierno neoliberal como era el gobierno de Macri y haber defendido que ganara un gobierno nacional y popular en la Argentina y que pararan los ajustes en nuestro país. Es cierto que venimos de una crisis muy profunda que dejó el macrismo, los 4 años de gobierno, que ha sido ajustes tras ajustes, y tras cartón, bueno, el gobierno asumió y al poco tiempo lo agarró la pandemia. De todas maneras, creemos que no ha sido lo suficientemente este, eh, abarcativa los fondos que el gobierno ha destinado para paliar la crisis que ha vivido el pueblo argentino en el marco de la pandemia, eh, luego de haber atravesado 4 años de ajuste. Entonces ya veníamos golpeados y esto nos ha generado más problemas. Ahora el gobierno anuncia el final del IFE, lo guarda para una posible segundo rebrote, que ojalá nunca llegue, pero lo cierto es que la gente no, que cobra ese beneficio, que son alrededor de 8 millones de personas, no está en condiciones de decir, bueno, porque la pandemia minoró su impacto en la población, entonces ahora no necesitamos los 10.000 pesos. La verdad que necesitan mucho más que 10.000 pesos. Entonces, bueno, no me parecen buenos algunas medidas que toma el gobierno en este aspecto, y lo digo desde adentro, insisto, aclarando previamente que soy parte de quienes defendimos las políticas de este gobierno y defendimos que llegaran al gobierno, ¿no? Pero bueno, la verdad que no estoy de acuerdo con pensar que se va a recuperar la economía golpeando el poder adquisitivo del pueblo argentino, de jubilados, trabajadores, trabajadoras. Es decir, lo que ganan los trabajadores de salud, por ejemplo, es un claro muestra de que realmente afrontan una situación muy crítica, están afectados más que nadie por el tema de la pandemia, y sin embargo es inconcebible pensar que una enfermera gane menos de 70.000 pesos por mes Claro. en la Argentina de hoy. Pero bueno, digo, estas cosas no parece que tuvieran a resolverse a corto plazo. A ver, y uno cuando piensa en el anuncio de la suspensión del cuarto IFE es inevitable ponerlo en el contexto de la llegada del FMI al país. ¿Cree que puede haber alguna decisión de la gestión de la política económica que esté sujeta a ese acuerdo? Desde lo personal te lo consulto. Sí, puede ser muy casual, ¿no? De que después de la reunión que tuvo el ministro de Economía con la delegación del FMI, termina anunciando anoche que no se va a pagar el impuesto. Sí, no es común que lo hagan justo en ese momento, porque ¿cómo nos sacan al común de la gente, a nosotros, a la militancia de la cabeza, que eso no tiene que ver con una exigencia del Fondo Monetario Internacional? ¿Cómo sabemos que el tema de la discusión por la cuestión de cuál va a ser el aumento de los jubilados y cómo se va a calcular no tiene la influencia del Fondo Monetario Internacional? La verdad que eso sí me tiene muy preocupado porque es muy distinto a la política que llevó adelante en su momento el gobierno, este mismo gobierno, pero encabezado por Cristina Fernández de Kirchner y Néstor Kirchner, que habían resuelto romper. Es decir, no romper, pagarle al Fondo Monetario Internacional y sacarnos el problema encima, que es correcto además eso, porque nunca el Fondo Monetario Internacional ha solucionado ningún problema en ningún país del mundo. No lo va a hacer acá en la Argentina. Está claro. A ver, hablaba recién de trabajadores, de jubilados,
Y creo que a raíz de esta semana surge la incertidumbre sobre estos dos grupos, ¿no? Digo, ¿cómo recuperar la confianza pensando en jubilados y en trabajadores? Porque también entramos en el último tramo del año. Me da la sensación que ahora fue llegamos hasta acá, arréglese cada uno como pueda. No es un buen mensaje para estos dos lugares, ¿no? No, 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 la verdad que no. Y creo que el gobierno se equivoca mal. Algunos dicen que es una decisión política. Sí, es una decisión política, pero es una decisión política equivocada. Claro. Decisión política equivocada que lo lleva a hacer una lectura incorrecta de la realidad y de la situación que estamos atravesando. Que, bueno, probablemente el hecho de haber estado tantos meses encerrados por el tema de la pandemia, el gobierno creerá que alcanza con que la gente va a estar feliz a fin de año porque aparece la vacuna. Eso va a ser una parte muy importante, porque todos necesitamos abrazar a nuestros amigos, a nuestros seres queridos, a todos aquellos que no pudimos ver durante estos meses. Y los argentinos, como todos latinoamericanos, somos cariñosos, querendones, y la verdad que nos cuesta esta vida de distancia social. Por eso, ojalá la vacuna pueda suplir eso rápidamente. Pero eso no es todo, porque hoy me ponen la vacuna y salgo por la calle feliz, porque no me voy a contraer el virus, pero no tengo un peso en el bolsillo. Y tengo deudas hasta el culo. Deben boleta de luz, boleta de gas, que el gobierno permitió que esas deudas se puedan posponer, que esas facturas se paguen después por el tema de la pandemia. Pero después cae todo junto. Y la verdad que hay un promedio de mínimo 50.000 pesos por familia que están adeudando. Y que nosotros como CTA venimos planteando que el gobierno debería inmediatamente salir a condonar esa deuda, hacerse cargo de esa deuda. Vos me dirás, pero eso va a favorecer el consumo interno, va a ayudar a que la gente pase, después de haber sufrido durante más de 8 meses el terror de una pandemia, va a vivir tal vez un fin de año mucho más feliz. De esta manera va a ser a medias, si hay que estar la vacuna, si no va a ser feo. Sí, estamos de acuerdo. ¿Cómo estamos en el tema de salarios? Que era otra de las preguntas que te quería acercar. Porque también en algún momento, en estos últimos meses de pandemia, se habló de un incremento del salario mínimo. Después me da la sensación que hubo muchos anuncios que se fueron perdiendo. Bueno, consultarte a vos directamente, digo, ¿cómo estamos en eso? Sé que has planteado también, de manera urgente, una emergencia en salarios, ¿no? Sí, un aumento del salario para trabajadores, trabajadoras, jubilados, pensionados, porque bueno, creo que esto que te estaba contando es una necesidad urgente que tienen los sectores más necesitados. Y en trabajadores abarco a todos, ¿no? A los que cobran salario social, a los que cobran el plan potencial, a los trabajadores obviamente en blanco, a los precarizados. El aumento del salario me refiero a todos. Y cuando hablamos de los jubilados, la verdad que es un tema grave. 4 millones de jubilados cobran 18.000 pesos en Argentina. Y 2 millones de jubilados cobran 26.000 pesos. No es que los que cobran más que la mínima, estos que cobran 26.000 pesos, la pasan bárbaro. Porque con lo que han aumentado las cosas, es algo tremendo, es un abuso lo que están haciendo con los productos. En general, no se consigue material de construcción, no se consigue ladrillo, están especulando con el tema del dólar, y ahí es donde yo reclamo que tiene que haber un Estado presente. No puede ser que el Estado le dé la espalda y que deje que esta gente que maneja los precios en nuestro país haga lo que quieran. Bueno, en ese contexto, hasta ahora no lo pudieron controlar, y entonces hoy pagamos la harina, el pan, o cualquier producto que se te ocurra de primera necesidad, lo pagamos carísimo, mucho más que hace 3 meses atrás. Sin embargo, el salario no aumentó en la misma proporción. Entonces, si no hay un aumento de salario en el marco de la paritaria de acá a fin de año, va a ser muy difícil, ojalá se pudieran reabrir y volver a discutir aumentos, lo tendría que hacer a través de un aumento de emergencia del gobierno. Hablabas recién de los abusos, así al pasar cortito, tuviste una experiencia que la has planteado en Twitter, con una situación personal que me parece que es muy gráfica, no sé si al pasar la podés comentar con unas chapas. Sí, no, en realidad me pasó en un día terrible, porque la verdad se me lleva el techo en mi casa, en la cocina, y tengo el techo de chapa, y después necesitaba
el señor que me vino a ver el techo, que entiende el tema, me dice, acá tenés que cambiar de chapa porque están jodidas, están muy viejas, yo tengo muchos años, así que, bueno, pues, a comprar 2 chapas. No, carísima la chapa, un precio exorbitante, y entrega de acá a 30 días. Pero 30 días, me agarra una tormenta y no hay 30 días, 30, clavo, chapa, todo lo que te imagines, ese tipo, 30 días para entregarme 2 chapas. Luego de ahí me fui a una ferretería a buscar veneno para cucaracha. Tampoco. Se pasaban la pelota uno al otro. Che, el veneno de cucaracha, ¿dónde está? A ver, para que voy a preguntar. Y fue a preguntar adentro. Cuando volvió dijo, no quedó más. ¿Cómo que no quedó más? Y uno me dijo, la verdad que no vendemos nada por el tema del dólar. El patrón nos dio la orden. Pues terrible, ¿viste? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué me voy a pelear con los tipos de la ferretería? Claro. Oye, y así, bueno, digo, estas son las situaciones que debe vivir muchísima gente todos los días. Yo tengo la posibilidad de escribirlo en mi red social, que ustedes lo vean y poder contarlo, pero hay un montón que lo cuentan en su casa y se amargan por esta situación. No, es el ejemplo gráfico, por eso te lo consultaba, de la especulación, que lo hablaste al pasar, habiendo que exteriorizaste esa situación, dije, bueno, contarlo viene elocuentemente a consideración. No, hay un tema, perdón, hay un tema más grave todavía, porque yo te cuento esto en un contexto donde el dólar estaba bajando como 40 pesos. Claro. Pues desde 195 se vino a 150. Y ahí en ese contexto, en estos días, fue hace 3 días atrás, principio de esta semana. Entonces puedo decir, pero cuando el dólar se va a 195 te llevan los productos alimenticios y todas estas cosas que uno quiere comprar, te las llevan al valor de 195. Y cuando baja, 40 pesos, no te lo bajan. Sí, sí. Entonces, bueno, hay una distribución totalmente regresiva y desigual en ese momento. A ver, recién hablamos un poco de los desafíos políticos que tiene el gobierno, y a mí en lo personal hay algo que nunca entendí, que es por qué no sale el impuesto a grandes fortunas. Porque ahí hasta debería haber un avance desde lo ideológico, pero no se habló más tampoco, Pablo, de esta situación. Entonces, ¿cómo hacen ustedes para explicarle a los trabajadores que apoyaron al gobierno, que hay una promesa, obviamente nadie cuestiona la ideología del gobierno, pero que no se está materializando? No sé si coincidís conmigo y si crees que es vital o es trascendente el hecho, desde lo simbólico, de aprobar algo como el impuesto a las grandes fortunas, por ejemplo. Mira, el impuesto a la grandes fortunas da la impresión de que duerme en el cajón de algún diputado, de la Cámara de Diputados, en el escritorio. Pero realmente es un tema que venimos también planteando. Y sí duele, porque bueno, esto que vos me preguntabas respecto al Twitter que escribí, producto de esto lo que me pasó con la chapa, tuvo más de 300 o 200 y pico, casi 300 contestaciones de un montón de gente. Un montón eran los trolls que siempre están del macrismo, que siguen operando, que ahora tiene una consigna que se llama tu go, entonces me echan la culpa, dicen tu go, que quiere decir tu gobierno, hacerte cargo que vos lo votaste, pero hay un montón de gente que de esos 200 y pico que contestaron en Twitter, que me decían, Pablo, la verdad que nosotros también estamos desorientados, estamos preocupados, porque la verdad que no entendemos qué está pasando. Cuando hice el Twitter por el tema del IFE también, lo mismo. Bueno, esto es grave, porque nosotros, yo no te voy a negar que le tengo que dar explicaciones a mis vecinos, amigos, a conocidos, por el tema de que saben que soy y te dicen, che, pero ¿y por qué pasa esto? ¿Y por qué tenemos esta situación? ¿Por qué nos cortan el IFE? Bueno, la verdad que son cosas que uno no puede explicar. Entonces, a veces cuando hablo con algunos, cuando tengo el privilegio, muy rara vez, de hablar con alguno de los dirigentes del gobierno, llámese esto el gobernador de la provincia, el jefe de gabinete de la provincia o el jefe de gabinete de la nación, les planteo con mucho respeto estas críticas y se enojan o no te dan ni mínimo de respuesta. Entonces, bueno, la verdad que puedo decir, ¿cómo atajás? ¿Cómo explicás? Y ahí está la respuesta. Bueno, insultos de todo tipo, diciendo, te jodete, vos votaste.
Claro, el tubo Esto es aparece. lo que me pasa. Micheli, preguntarle si usted coincide con la vicepresidenta de que hay funcionarios que no funcionan, y en ese caso, ¿cuáles cree usted que están más flojos de papeles, por decirlo de una forma? No, la verdad que no me meto en eso. El gobierno ganó las elecciones y tiene el derecho a poner los funcionarios que quiera. Y Cristina es vicepresidenta y obviamente tiene derecho a opinar y decir, es la segunda del país, a decirle al presidente, mira, hay funcionarios que no funcionan. Ahí cambiaron uno ya. Parece que probablemente haya otros cambios, no lo sé. Pero si no hay cambios de política, ¿de qué sirven los cambios de personas? Claro. ¿En qué va a cambiar? Que en lugar de Bielsa esté Ferraresi, yo lo conozco, es un gran dirigente, compañero, bueno, le tengo mucho respeto, he estado con él en la calle, muchas veces en la época tuvo que enfrentar al macrismo. Le reconozco esa actitud, esa eh, coherencia. Pero ¿qué va a ser milagro si no hay posibilidad de que la gente, es decir, va a haber planes de vivienda y la gente no va a poder pagar ni una cuota mínima, porque no tiene un peso? Entonces, me parece que lo que tiene que haber es esta cuestión de discutir de verdad una política económica que recupere el consumo en este país. Si no hay una política económica que recupere el consumo, y nos vamos a pasar todo el tiempo hablando con el Fondo Monetario, arreglando con la deuda, con esto, con el otro, y no va a haber soluciones para la mayor base que tiene este gobierno, que son los trabajadores, los jubilados y la clase media baja, que es la más golpeada y la mayoritaria de esta sociedad. Con esos tres segmentos de la sociedad que bien marcás, que son de apoyo al gobierno, sin hacer futurología, digo, pero el contexto el cual estamos viviendo, el fin de año que vamos a empezar a adentrar dentro de muy poquititas semanas nada más, ¿desde qué lugar lo tiene que esperar cada uno de esos integrantes? Digo, los trabajadores, los jubilados de la clase baja, digo, hay que cargarlo de optimismo, pero ¿desde qué lugar lo hacen ustedes que le toca quizás ser los representantes de los trabajadores más directos? No, nosotros, lamentablemente, si esto sigue de esta manera en estos días, es probable que estemos terminando el año, probablemente para mediados de diciembre, convocando a una jornada nacional de lucha en todo el país, una medida de acción que vamos a hacer como CTA, que se va a expresar en Buenos Aires frente al Ministerio de Trabajo y en el resto de las ciudades importantes frente a las municipalidades o la gobernación. Bien, tienen programado entonces para mediados de diciembre esta medida. Totalmente. Es casi seguro, no te lo puedo Está claro. afirmar porque el lunes tenemos reunión de la comisión directiva de la CTA en donde vamos a discutir esto, pero la gran mayoría de los dirigentes, compañeras y compañeros están con la idea de, y la mayoría no, todos, votaron a este gobierno y están planteando que hay que salir a la calle porque, bueno, Pero salir a la no calle, estamos de acuerdo. a ver, te consulto, ¿Cómo? ¿salir a la calle es como respuesta, como reacción o también para exteriorizar cierta decepción que pueda llegar a tener el trabajador, o ambas? Las dos cosas. Ah, ok. Las dos cosas. Para plantear esto, no solo los papeles, porque somos una central de trabajadoras y trabajadores y no podemos nada más que vivir de comunicados, diciendo queremos un aumento de emergencia para los jubilados y los trabajadores de toda la Argentina y dejarlo ahí. Bueno, no nos dieron respuesta, no nos escuchan, no hay posibilidad de que la gente tenga un mango más antes del fin de año. Bueno, lo vamos a expresar en la calle movilizada, lo vamos a reclamar en la calle movilizada. Bueno, importante, a ver, esta idea de acercarse a plantear las cuestiones, y me quedo con algo que decías quizá al pasar, que es el enojo de algunos funcionarios cuando le plantean las cosas. Eso no es sano y no es productivo en ningún orden de gobierno, Pablo, ¿no? No, imagínate que a mí ni me contestan a veces. ¿Qué queda para un trabajador que quiera plantear una opinión respecto a cómo funciona la democracia? Entonces, ¿yo qué tengo que hacer para que me escuchen? No solo manejarme con las redes sociales, sino que además tengo que agarrar y decir, bueno, no escuchá lo que te estoy planteando. ¿No te parece justo que los jubilados no pueden vivir con lo que están ganando y que los aumentos a los trabajadores o que quitar el IFE es una injusticia? Bueno, no lo querés escuchar cuando te lo planteo bien, lo vas a escuchar con miles y miles de trabajadores movilizados.
¿Qué le vas a hacer? Es así, lamentable, que lo tengan que escuchar de esa manera. Un gobierno que es propio, un gobierno que consideramos del campo nacional y popular. Pero bueno, no quiere decir que defendamos a este gobierno, que estemos con una venda en los ojos y que no podamos opinar el tiempo. Pablo, agradecerte la comunicación en la jornada y la última para cerrar. Se vienen semanas de mucha intensidad desde lo deportivo, es inevitable tu fanatismo por Racing. ¿Cómo ves este cruce? A ver, Copa Libertadores, la Copa de la Superliga, creo que nadie la entiende, así que se mira de costado. Se le fue el técnico de Flamengo, digo, hay optimismo ahora en Avellaneda, ¿no? Sí, pero igual es que bueno, ganar. tampoco una. Y como viene jugando Racing, está bien que está jugando con suplente el campeonato local, la liga, pero perdimos 2 partidos, nos pasaron por arriba. Y la verdad que espero que contra Flamengo se dé la continuidad de cómo venía jugando Racing en la Copa Libertadores. La verdad, los partidos, excepto aquel traspié contra Nacional en la cancha de Racing, que fue injusto, porque Racing jugó muy bien ese día, la verdad que viene con una performance y un desempeño muy bueno. Así que creo que la Copa la vamos a ganar. Estoy casi convencido de que será el regalo de fin de año. Bueno, acá vamos a dejar grabado, yo de Boca, vos de Racing. Si hay cruce, vamos a apostar un pan dulce, ¿eh? Si hay cruce, porque se juega para esa fecha, vamos a poner públicamente un pan dulce para el ganador, se lo paga el otro. ¿Estamos de acuerdo? Estoy de acuerdo y no tiene ninguna posibilidad. Ahí está. Con eso nos despedimos. Gracias, Pablo, ¿eh? No, gracias, un abrazo. Siga bien, hasta luego.